¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar. Hoy, desde luego, pues el programa va a estar centrado en el partido del pasado sábado ante el Real Oviedo, derrota por 1-2. Y bueno, los resultados que se han dado hacen que ahora mismo el playoff se encuentre a no 4, sino 5 puntos, porque de momento el Almería tiene mejor golaveraje en un balance empatado entre el Huesca y el Almería. Tiene mejor golaveraje, 2 goles digamos más a favor, y de momento son 5 los puntos que separan al Huesca del playoff. Vamos a comentar, por supuesto, este partido, y lo haremos con nuestros compañeros de tertulia. Juan Pablo Hernández, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. José Carlos Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y antes que nada, a mí personalmente me gustaría pues hacer referencia a dos personas, dos personajes del mundo del fútbol, y sobre todo muy ligados a la selección española, y uno de ellos muy ligado a Huesca. Las pérdidas de Manolo del Bombo y de José Ángel de la Casa. Se da una circunstancia, pues bueno, una casualidad hace que prácticamente hayan fallecido en fechas muy cercanas. Y bueno, Manolo del Bombo, que siempre ha estado animando a la selección española, incluso pues bueno, ha habido pésames de la Federación Española y demás. Y José Ángel de la Casa, que también es cierto que bueno, pues arrastraba una enfermedad hace mucho tiempo y lamentablemente pues nos ha dejado. No son futbolistas profesionales, pero desde luego sí que ambos creo que han marcado, en cada uno en lo suyo, han marcado una época. Sí, la verdad es que tanto Manolo del Bombo como José Ángel de la Casa pues siempre han estado ligados a la selección española. José Ángel de la Casa tanto a la selección española como al resto del fútbol español. Entonces ha sido una pérdida pues bueno, pues enorme para las personas que hemos vivido esas épocas del fútbol, casi no digo en blanco y negro, pero desde hace muchos años. Y bueno, les deseamos que desde donde nos estén viendo que sea lo mejor para ellos. Yo la de la Casa, creo que has dicho, no lo conocía, pero con Manolo sí, porque cada vez que jugaba la selección, bien sea en España, bien sea algún torneo, estaba siempre animando. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas de la vida y descanse en paz. Exactamente. Yo, personalmente, agradecerle porque, bueno, en el modesto y humilde libro que yo escribí hace ya, pues creo que son 11 años, en el 14, el Mundial Recuerdos e Historias, pues bueno, Manuel del Bombo fue muy amable porque le solicité que me hiciera el prólogo, y así lo hizo. Es un recuerdo que me queda de él. La última vez que yo lo vi fue precisamente en ese año, 2014. Fui a Valencia para darle las gracias. Y en fin, pues estuvimos hablando de muchas cosas. Me preguntaba por Luis Ausaberri, me preguntaba por Toni. Y bueno, a pesar de que estaba lejos, yo creo que siempre ha estado muy conectado con Huesca. Y bueno, y de hecho, pues su último deseo ha sido venir a reposar a esta ciudad. Así que el abrazo para familiares, allegados, y bueno, pues siempre, por supuesto, les vamos a recordar. Y ahora, si os parece, ya nos metemos en el lío del partido del pasado sábado. Otro partido donde la Sociedad Deportiva Huesca, en mi opinión, se da un tiro en el pie, involuntario lógicamente, pero se da un tiro en el pie con esa expulsión que yo creo que es la que marca y decanta todo el partido. Sí, yo definiría tanto el partido del Racing de Santander, ese menos, pero sobre todo el partido contra el Real Oviedo, lo definiría con una frase: los errores en el fútbol profesional graves se pagan muy caros, y es lo que le pasó a la Sociedad Deportiva Huesca. Desde el minuto 19 estar 75 minutos con un jugador menos contra un equipo con unas hechuras como el Oviedo, y siendo tan igualada la categoría, pues al final, lógicamente, se tiene que, la escuadra va siempre hacia el lado más fuerte. ¿Qué ocurre? Si te dicen las cifras, al final, durante el partido, el Real Oviedo tuvo un 72% de posesión contra un 28% de la Sociedad Deportiva Huesca. La mejor defensa es tener tú el balón. Entonces, lógicamente, independientemente de que no tuviesen grandes oportunidades el Real Oviedo, pero sí que es cierto que el balón prácticamente lo tuvieron ellos durante todo el partido. Entonces, lo que mejor puede hacer un equipo es tener el balón, y es como mejor se defiende. Sí, lo que pasa es que en realidad llegaron 3 o 4 veces, creo que conté. Pero bueno, efectiva, las dos que llegaron en concreto materializaron los 2 goles. 2 goles que para mí son
no sé cómo decirte, como que falta de ajustes en la defensa, porque el primer gol no se puede permitir esa jugada, no se puede permitir. Y el de Dani Calvo que cabecea al centro tampoco. Son cosas que se tienen que ir, cosas que antes no pasaban, ¿te acuerdas? Era difícil que le llegaran al Huesca a la portería. Sin embargo, ahora no sé qué pasa, que o son los nervios por la expulsión de Juan, porque falta gente, por lo que sea, pero no estamos teniendo esa efectividad que teníamos en defensa antes, que éramos la segunda o tercera defensa menos Sí. goleada. Sí, sí. Y así todo ahora es el quinto con 39 goles. Sí, prácticamente Pero quitando- bueno, los partidos se pierden y ya no hay remedio. Y aunque ellos tuvieron pocas oportunidades, como comenta José Carlos y le va a dar la razón, a pesar de eso tuvieron 2 goles más anulados, que uno de ellos Sí, fue pero fuera eso de no juego. cuenta, Juan. Si están Sí, anulados pero- es fuera de juego y falta. No, pero bien, que quiero decirte por lo que tú comentabas de que habían tenido pocas oportunidades, pero las 4 que tuvieron prácticamente adentro. La primera rigurosa, pero bueno, no voy a entrar en eso. Simplemente que esto es lo que estábamos comentando, que no tuvieron a lo mejor muchas oportunidades, pero las 4 que las tuvieron fueron dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Que quiero decir que defensivamente pues no están tan finos como estaban anteriormente. Falta un punto ahí que quizá también se note, incluso a pesar de que hubo momentos que empezó Silva ayudando mucho a la defensa y hubo intercambio también con Kortajarena, posiciones, pero Silva no está al nivel que estaba y se le vio claramente que duró 65 minutos y lo quitó cuando su entrenador le quita es porque vería algo que no le cuajaba. Entonces, un jugador fundamental tanto para la defensa como para el ataque y al final pues ocurre esto, que también es cierto que el Oviedo tiene un señor equipo, tiene jugadores, Dani Calvo en la defensa fue el dueño y señor, luego tenía jugadores como Portillo y Hassan, por Hassan, Dios. Hassan es que es un extremo a pierna cambiada que es peligrosísimo, eso ya lo comentamos Bueno, el viernes. Colombato, Santi Cazorla. Te iba a decir Santi Cazorla, que son jugadores que tienen una calidad en el centro del campo y luego Sibó, el centrocampista, el negrito, que aquello era una torre, allí no pasaba nadie. Bueno, Claro. seguramente yo estoy creo que bastante de acuerdo con lo que decís. El Oviedo, si quieres decirlo, no hizo un partido brillante, pero bueno, el Oviedo a los 19 minutos se encuentra, o 18, que va con un jugador más y yo creo que lo que hace es pues controlar el partido todo lo posible y esperar su oportunidad, que la tuvo, como dices, tanto en esos goles anulados como luego en los goles que fueron válidos y, bueno, te quedas un poco con la sensación de que no has visto una exhibición del Oviedo, que no has visto un partido extraordinario del Oviedo, pero bueno, podríamos decir así en los tópicos del fútbol que yo creo que el Oviedo pues lo que hizo fue un partido práctico y que, bueno, quizás al final, bueno, pues un poco, no sé si se relajó, bueno, viendo un 0-2 y que tampoco ya quedaba tanto tiempo y bueno, el Huesca al final, pues con ese gol de Soko, pues le apretó un poquito las tabas, más que nada para que el Oviedo reforzara ese control, ¿no? Para poder ganar el partido. ¿Sabes lo que ocurre? Perdona. No. ¿Sabes lo que ocurre? Que los resultados, cuando vas 2-0, son resultados muy engañosos, porque 3-0 es diferente, pero 2-0, que como te marque el gol el equipo contrario, que viene de menos a más, siempre en todos los partidos, como te marquen un 2-1, luego a pasar miedo. E incluso estando con 10 jugadores, pues te pueden colocar un gol en una falta, en un córner, en una jugada de balón parado o en una jugada normal del partido. Y te quedas con una cara que dices, bueno, los partidos hay que cerrarlos y para cerrarlos a veces con 2 goles y estamos viendo que ha habido partidos, equipos que iban ganando 2-0 y al final han perdido 2-4 o 2-3 o 4-2 o 4-3. ¿Por qué? Pues porque el equipo contrario viene de menos a más y es lo que hace que al final pase eso. Le pasó al Barcelona cuando jugó con el Celta, ¿te acuerdas también? Sí. Bueno, el Madrid, Y le pasó al Madrid también, ganando 3-0 y así. Sí. Y a último momento el Huesca tuvo el empate. Sí, claro. El tiro de Javi Hernández se va rozando el poste. Pero bueno, no entran y ya está. Se perdió y no hay más vuelta que darle. Y luego lo que estamos comentando es que últimamente, claro, la Sociedad Deportiva Huesca ha pasado por diferentes etapas durante la temporada. Etapas en las que en la portería al 0 y no perdía, y luego después pegó el bajón, otra vez se recuperó y ahora de 9 partidos, 6 derrotas, 2 victorias y un empate de 27 puntos, nada más se han conseguido 7. Y a pesar de todo eso, aún está a 4 puntos del playoff, de la Almería. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que al final, claro, ya cada vez van quedando menos jornadas. Quedan 4 jornadas y complicadas para todos. Yo, quizá el calendario lo veo mejor para la sociedad. Bueno, que ya hablaremos luego de ese tema, me parece, más adelante.
Entonces, bueno, son partidos que los dos últimos partidos en casa los has perdido los dos, se consiguió un punto en Zaragoza y no te da para estar arriba del todo, de momento. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Respecto de algo que comentabas, que bueno, no lo he dicho porque bueno, estabais hablando, es un poco la situación de Óscar Silva, que el propio entrenador lo dijo al final del partido. O sea, Sí. habían arriesgado con él y bueno, al final, evidentemente, Silva pues no pudo terminar y es una pieza que quieras que no, pues es importante en el centro del campo. Venimos hablando de esto mucho tiempo, pues que muchas hipótesis o especulaciones, que si es que no recupera bien porque necesita el equipo que juegue y pues a las pocas semanas de reaparecer pues tiene algún otro problema. Y bueno, es un poco también la sensación general de que el equipo, por decirlo así, ha hecho un gran esfuerzo y bueno, y se ha venido abajo. Hemos tenido problemas físicos de un montón de jugadores. Pero un montón. Y evidentemente yo creo que la gasolina pues prácticamente está, bueno, sí, no sé si en la reserva o casi menos que en la reserva porque el equipo lo nota evidentemente. No, y si ves además, durante el partido Óscar Silva sacó los dos primeros corners y el tercero dejó de sacarlo. Y ya empezaría a tener no se vería con la suficiente seguridad en el cuerpo para pegarle bien al balón, porque de hecho luego ya los corners que habitualmente los saca a pierna cambiada todos los Villarrasas, Villarrasas lo saca a pierna cambiada y Óscar Silva saca desde el lado izquierdo de ataque de la Sociedad Deportiva Huesca. Pues sacó los dos primeros y luego ya volvía a sacarlos de Villarrasa porque él se vería que tendría miedo a pegarle o porque ya notaría, no digo que tuviese molestias, pero algo. Y ya cuando le quitó en el minuto 65, que ojo, que Javi Hernández lo hizo de maravilla el tiempo que estuvo, sí. O sea, que quiero decir que a lo mejor Javi Hernández no estaba para jugar más minutos, pero los minutos que lo hizo muy bien. Entonces yo no sé si es mejor, yo siempre lo digo, independientemente de que un jugador, y depende de qué posición que marque las diferencias, yo prefiero un jugador al 100% que otro, aunque sea bueno, al 70%. Tiene que marcar mucho la diferencia el jugador para jugar al 70%, porque si no se nota. Luego es que en el campo ves que no se puede luchar los balones, es diferente. Pero aparte son diferentes posiciones. Claro. Javi Hernández con Silva. Silva más defensivo. Javi Hernández es el que organiza, distribuye y dentro de todo es el que más tira a puerta. Sí, sí. Ya pasó la otra vez igual. Hay que darle ese punto que el crío lo tiene que jugar. Para mí es él y Kortajarena son los dueños del Y mediocampo. fíjate, Kortajarena, el inicio del partido, lo que comentábamos antes, empezó en la posición de Óscar Silva. Óscar Silva jugó un poquito más adelantado, sí, y Kortajarena más jugó a la atrás. derecha. Jugó. Claro, ¿qué ocurre? Que necesitan más esfuerzo todavía. Entonces Kortajarena se le veía a los 10 últimos minutos que no podía ni con el pelo, porque la paliza que se pega claro, tiene mucho más recorrido que jugando por delante, que tienes menos recorrido en el campo. Bueno, si os parece vamos a pasar al siguiente asunto, que bueno, viene todo creo que unido, y lo acababas además de nombrar tú, 9 partidos, 2 victorias, 1 empate y 6 derrotas, con una cifra de goles encajados que, bueno, yo creo que eso no te lleva a ninguna parte. ¿Cómo se levanta eso? Además con un equipo que bueno, va a tener algunas recuperaciones, Jorge Pulido seguramente estará en Albacete, pero bueno, también va teniendo algunos jugadores que bueno, pues Juan Pérez mismo y el tema de la portería, que bueno, habrá que rezar pues para que Pereda no se lesione o no tenga que salir a una expulsión, porque yo ni siquiera sé cuál es el portero que sigue, porque vamos, es un problema juvenil importante. Del juvenil creo que es, ¿no? Sí, el juvenil, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, lo que hablamos al primero de año. Con estos bueyes teníamos que ganar. Y es lo que pasa ahora. Los 80 minutos casi que jugó Pereda, lo hizo bien. Sacó 2 balones abajo, uno que sacó con la mano arriba al travesaño. Los nervios, porque no es lo mismo estar entre semanas sabiendo que vas a jugar para que en el minuto 20 te diga ponte la camiseta y entra. No, sí, de hecho me contaron que no aparecía, que estuvo calentando lo que fuera y no aparecía. Es que, bueno, hace falta ser muy frío para que un jugador, como estamos viendo en Primera División, con 17 años salga, y ahí tiene 2 cosas la persona. O tomártelo todo con una relajación y decir, oye, que sea lo que Dios quiera y no me voy a... como si estuviese jugando en el colegio de mi casa. O si no,
pues claro, lógicamente sales con los nervios y sobre todo Sí, es sí. importante la primera jugada, de la primera parada. Si tú te tiran y haces una buena parada o tal, entonces ya te envalentonas y dices, oye, que lo puedo hacer bien. Lo malo es si te viene un balón y no lo sujetas bien, La se te duda, escapa la la duda, duda. entonces es lo que te lleva todo el partido. Sí que es cierto que ahora, por ejemplo, independientemente que yo... me da pena leer las redes sociales como han puesto a Juan Pérez. Estamos Bueno, de es acuerdo que todo el mundo en que tuvo un fallo tal, pero el día de Zaragoza lo hizo muy bien. Y la gente pasa de un día a otro, pero es que le ponían animaladas. Y yo me ponía enfermo viendo solamente los temas esos de cómo la gente Pero- pasa. ¿Qué aficionados son esos pero, de la Juan Sociedad Pablo, Deportiva eso no Huesca? son, eso no son Eso- aficionados no, ni son nada. ni saben de fútbol, Nada. no tienen Nada. ni idea de Claro, fútbol, claro. no tienen ni idea de fútbol. Porque mira, a Juan es verdad, lo pusieron todos como si fuera lo peor del Huesca, pero que Sí, no sí. tienen memoria, porque el año pasado teníamos 2 defensas que ahora lo están haciendo muy bien y no, cometieron 3 o 4 penaltis, una mano, una que salen, 2 goles en contra de Rubén, lo siento, Sí, pero sí, hay que sí. decirlo, y ahora está jugando muy bien y está arriba. Cuando falla un delantero a puerta vacía, bueno, le pegó mal. Si falla el portero saliendo, Sí. siempre el Bueno. portero tiene la culpa de todo el equipo. De todas claro. formas, yo siempre recuerdo un jugador, que es Jeremy Blasco, el partido contra el Deportivo de La Coruña aquí, le estaban poniendo detrás de mí a caldo todo el partido insultándole porque salió 2 balones, perdió 2 balones. Marcó el gol en el minuto 92, el mejor de la Sociedad Deportiva Huesca. Y entonces no se puede ser así. Y a mí me da pena que Juan Pérez, siendo una persona que encima es de aquí, es de Almudévar, que le estén martirizando como le están martirizando. Quiero decir que al final tienes que pensar que seguramente los 3 partidos siguientes, salvo que lo haga muy bien Pereda el próximo día en Albacete, el portero que tendrá que jugar será Juan Pérez. Le tienes que dar al revés y ayudarle y en el campo aplaudirle. ¿Sí, qué vas a hacer? Si en el fútbol pasa esto, lo que tú Claro, has a ver, dicho. claro. Un delantero falla un gol, no pasa nada. Un portero tiene un fallo Bueno. y lo matas. No es así. Yo ¿Qué creo que, afición a ver, es esa? la realidad es, a ver, la realidad creo que no se puede obviar. Ahí Juan Pérez Está comete claro. un error grave Vale, sí. y ya está, y se equivoca y además, pues bueno, yo creo que condiciona muchísimo el partido. También porque, el defensa Javier a lo mejor no debería haber dejado botar el balón, si pudo despejarlo. pues que no a lo sé mejor, si, pero si me llegaba refiero o no. que ya cuando, bueno, Juan Pérez pues se la ve encima, no mide bien, lo Sí, que sí, sea, y clarísimo. tiene que hacer esa, bueno, pues esa jugada tan extraña además y tan clara, ¿no? Porque Sí, además sí, fue sí. muy clara. De ahí a ponerlo a caldo en redes, como yo he visto insultos Sí, sí. en algún Buah. sitio, o sea, me parece vergonzoso. El que dice esas cosas, hemos dicho, ni es aficionado del Huesca, ni es persona, ni sabe de fútbol, ni sabe de nada. Y yo creo que, a ver, lo que decimos, oye, te has equivocado, pues vale, te has equivocado. Todo el mundo nos equivocamos, espero. Esta gente que insulta no serán perfectos en su trabajo y en sus cosas, con su familia, con su no sé qué. Es que me parece vergonzoso lo que se oye por ahí. Pero luego, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que yo te lo digo por experiencia. Ese Juan Pérez va por el coso. Si lo conocen estos, que son gente joven, la mayoría de todos estos lo ven por ahí y se acercarán a saludarle, a que le firme un autógrafo, a decirle sí. qué bueno eres y todo esto. Porque esos son los que te insultan a ti. A mí, porque no pongo nada en redes sociales. Bueno, a mí es que me la repampufla, porque Ya, viendo pero la que quiero catadura decir- moral de esa gente, Por eso te digo pues es que no hay que hacer ni puñetero Pero es que caso. pero ha sido mucha gente, ¿eh? Yo he leído 50 Mucha. o 60 comentarios y ya no los en el campo. Lo que dirían, porque yo lo vi en la tele, el partido. No, en el campo no. No, Juan pero en Pablo. las redes sociales es que es pero de una bajeza moral que digo, bueno, ¿qué personas son estas? Estamos hablando, al fin y al cabo, no deja de ser un deporte que sí, que a lo mejor alguno, yo con personas que he hablado durante la semana y tal, dice, hombre, a lo mejor lo que podía haber hecho, haber dejado que te marquen un gol y no te expulsen. Pero en ese momento... es igual, Juan Pablo, si Ya. dejan botar el balón, lo sobra y entra el gol, después le dirían que es un mal Sí, portero, a sí, quien se le sí. ocurre, patapín, patapán. Pero que en ese momento además no Es te da que- tiempo a reaccionar y hacer. Y él hizo No. lo que pensó en ese momento, pues punto. En ese momento no pensó que le iban a enseñar la tarjeta roja. Bueno, pues ya digo, siguiendo con este tema, bueno, ya vamos a pasar al siguiente, que bueno, yo creo que, como digo, va todo encadenado. Bueno, pues ahora hay una racha de 9 partidos donde el equipo pues está prácticamente en caída libre y ahora tienes que ir al Albacete y luego estás a 4 puntos a 5 ahora del Almería, que prácticamente a poco que haga el Almería, que yo creo que en los días sucesivos iremos viendo el calendario que tienen todos,
un poquito cómo puede ser, o si lo quieres comentar ya, pero que, claro, a poco que haga el Almería, pues el tema se va a poner en japonés. Yo, si me permite, Javier, bueno, habla No, tú, José Carlos. no. Yo he hecho un repaso así mental tanto ayer como como estoy normalmente mirando mucho como bueno las jornadas que hay, lo que queda, tal. Yo teóricamente el calendario más asequible es el de la Sociedad Deportiva Huesca, mucho mejor que el Almería, mucho mejor que el Granada, incluso mucho mejor que los que están arriba. Pero ¿qué ocurre? Que lógicamente ahora en estos momentos tienes al Almería que está a 4 puntos por encima. La Sociedad Deportiva Huesca, si siempre tiene un partido, el Almería siempre tendrá un partido por encima para poder perder, incluso empatando. Lo que pasa que lo que tú dices, lleva 14 goles a favor el Almería contra 12 de la Sociedad Deportiva Huesca, pero si gana la Sociedad Deportiva Huesca y pierde el Almería, ya se iguala ese porcentaje. Ya depende de que sean un 2-1, 1-2 o 3-1. ¿Vale? De momento son 5. Ahora ya que no te pase luego, sí. Ya entonces lo que quiero decirte que si tú calculas, porque yo he visto en varios sitios por ahí que puede con 10 puntos, que son ganar 3 partidos y empatar 1, que es bastante hacer, a pesar de que el calendario que tiene lo puede conseguir, ¿eh? Eso es mi opinión. ¿Qué ocurre? Que el Almería puede permitirse el lujo de solamente ganar 2 partidos, porque tienes 4 puntos de ventaja. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el Granada está por encima nuestro, entonces el Almería no puede tontear. Porque si gana el Granada, ya lo deja fuera. Y además el Granada en el golaveraje con el Almería le tiene ganado. Pero yo he visto el calendario del Granada y del Almería y son durísimos. Son muchísimo más duros que en teoría. Bueno, yo veo el del Granada, lo veo yo un poco más asequible. Pero que claro, está a un solo punto. Sí. Y le tienes ganado el golaveras al Granada. Claro. Sin embargo, al Almería estás empatado y lo que marca es el general. Y yo lo que sí que te digo es que, por ejemplo, tú ves ahora mismo la Sociedad Deportiva Huesca, va Albacete. Ayer jugó contra el Deportivo de La Coruña, le metió 5-1 porque el Albacete sacó a 7 suplentes. ¿Qué ocurre? Yo me imagino que el entrenador, Carlos González, cuando vaya a la Sociedad Deportiva Huesca en casa, porque también les han puesto a caldo, que yo he visto cómo les han puesto dice, no volváis ya, dedicaros a las vacaciones. Entonces yo me imagino que el próximo domingo, no sé si sábado me parece que... No, domingo 6:30. Sí, domingo. El próximo domingo en casa el entrenador tendrá que sacar al equipo más o menos titular. Si le ha dado esos minutos fuera de casa y los otros no han aprovechado y encima el público se te está echando encima, bueno, pues te irá. Luego te viene el Elche, que puede ser que esté ya con un solo punto, necesitado de un solo punto para el ascenso directo, porque el perder ayer, el Levante y el Racing de Santander, que perdieron en Cartagena, y el Levante empató con el Elche en casa y en el último minuto. El Levante le empató al Tenerife en el último minuto. Y le alunaron un gol al Tenerife que no sé por qué los alunan. Y en el último minuto, pero bueno, eso es lo que te quiero decir. Entonces, quiero decir que el Elche cuando venga aquí, pues no tiene a lo mejor no viene con la necesidad imperiosa de tener que ganar. Luego vas a Cádiz, que no se está jugando nada, y el último partido es contra el Eldense aquí, que el Eldense yo creo que estará más que descendido ya, según está haciendo las últimas jornadas. Con lo cual, quitando el Elche no tiene enfrentamiento directo, pero es que, por ejemplo, este fin de semana hay un Elche-Levante, hay un Oviedo Racing Oviedo, o sea que fíjate que 2 partidos, o sea, con lo cual y el Mirandés Castellón. No, Mirandés Castellón, sí, pero el Mirandés dentro de lo que había jugado en casa, Castellón, sí, pero eso están a 7 puntos, que ya tienes con 2 partidos que te ganen, esos 2 equipos, Oviedo y Mirandés, con 2 partidos que le ganen, ya no les puede coger la Sociedad Deportiva Huesca. La Sociedad Deportiva Huesca tiene que ir se lo enfrenta, creo yo que con el Granada y Almería, me parece. ¿Verdad? Sí, yo creo que la Sociedad Deportiva Huesca con quien se tiene que enfrentar es consigo mismo. Porque, ganar, hombre, claro, eso partimos de la base. Estamos de que si gana el uno, que si pierde el otro, pero claro, si tú no al final no vas a ganar, pues es que además eso, la imagen del equipo, pues hombre, en este partido está muy condicionada, pero es que no termina de arrancar mismo, incluso en el partido ante el Zaragoza, pues a lo mejor si el Huesca hubiera puesto un poquito más de coraje o de valentía o de ir a por el partido, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Es que yo creo que el problema está en el Huesca, no tanto en los rivales, sino en el propio equipo lo que pueda rendir. El partido con el Oviedo, hasta que echaron a Juan, el Huesca estaba jugando muy bien y llegaron 3 o 4 veces a la portería.
yo lo que no entendí de Hidalgo, que lo hablamos en el campo, ¿por qué lo saca a Sergi Enrich y lo deja a Joaquín? Porque Joaquín no es, con perdón, ¿no? No es de los que marcan, de los que se tira al suelo, de los que bajan echando leche para echar una mano al lateral. Si hago Sergi Enrich en el medio campo, domina el balón. Sí, pero en el centro del campo le costaría también, ¿eh? O sea, Sí, yo pero- pensé que iba a quitar a Joaquín, también te lo digo. Claro. Pero luego te pones a pensarlo y dices, a Soko no le va a quitar. No, porque es la única Claro. bala. Joaquín, es que de inicio y puso un centro de campo un tanto atípico. Un tanto atípico, porque con Joaquín, Kortajarena y Silva, vale, de acuerdo, pero Joaquín y podía haber cogido ya lo que tú dices, y yo pensé ese, yo la verdad es que pensaba que eso, y luego hizo otro cambio que ahí sí que me rompió todos los esquemas, cuando quitó a Vilarrasa y cambió al pobre Loureiro, que le está volviendo loco, y lleva también, el otro día no estuvo muy fino comparado como está habitualmente, pero le pones de lateral izquierdo a pierna cambiada hasta que lo hizo el cambio y metió a Entra Moy. Moy. Claro, pero al final rectificó lo que no sé, a mí me pareció un poco raro esa jugada. Quizá a lo mejor lo hizo para intentar parar precisamente a Hassan. Entonces dices, porque claro, Hassan era, aunque ese es un jugador de 60 minutos, ya lo vimos luego Sí, después, sí, sí. que luego después físicamente se vino abajo. Y la verdad es que incluso mira el entrenador de ellos, que quitó al delantero centro, a Viñas, a Federico Viñas, y sacó a Alemão, que es la duda que teníamos de quién jugaría. Y el otro cambio que hizo otro cambio en el descanso también, precisamente en el centro del campo para reforzar un poquito. Hombre, pues no sé, yo creo que si los partidos un poco se decantan en el centro del campo y tal como estaba el Huesca, a mí hay un nombre que me sigue siendo extrañísimo que no esté, que es Diego González. A ver, pues yo creo que, por ejemplo, en vez de Joaquín, tú puedes reforzar el centro del campo con Diego González y yo creo que, en fin, bueno, ahí habrías ganado más consistencia. Luego, todo depende de lo que quiera el entrenador, evidentemente. Eso se sabe solamente en los entrenamientos. No sabemos por qué causa, por qué razón. Si a lo mejor Diego González, que no quiero decir nada en contra, a lo mejor se le subió la barba a Hidalgo y dijo, Hidalgo, aquí el que manda soy yo y fuera. Que pasó más de una vez aquí con el Huesca, con otros entrenadores. No, y en otros equipos. Yo te voy a poner un ejemplo que es clarísimo. Es Calcao, que no digo que sea lo mismo, ¿eh? O sea, pero tiene una similitud. En el Sevilla, Suso, resulta que con García Pimienta no jugaba un solo minuto. Un jugador de un nivel tal. Ha llegado el nuevo entrenador, Caparrós, y titular, indiscutible, capitán y muy todos buen los jugador, 3 días. Y buen jugador. Y mira, las declaraciones de Suso ha dicho que él no quiere entrar en la bajeza que había hecho el entrenador con él. No quiere entrar en ese Bueno, o sea, eso ya es entrar de... Sí, está saco. Entonces aquí no quiero que sea, no es comparable a lo mejor una situación, lo tenemos, ellos lo sabrán, pero no es normal tampoco que Diego González, que además cuando ha jugado tanto de central izquierdo como de medio centro, y un jugador ha cumplido. Y un jugador que a Silva le podría ayudar un montón. Y darle relevo. Podría descargar de trabajo, incluso jugando juntos. Entonces, o entrena muy mal, o hay algo más de fondo ahí. Bueno, que no digo sabremos, yo, que no lo sé, porque si las no, cosas de la Sociedad Deportiva Huesca que, bueno, nunca se sabrá. Vamos, imagino, porque en esas cosas, pues bueno, también entiendo que guarden un poco esa... Eso no lo pueden airear, no lo pueden Lo que airear. queda en el entrenamiento se queda en el entrenamiento, Sí. ¿no? Pero bueno, a ver, es que es, bueno, por lo menos resulta curioso, ¿no? O intriga saber qué pasa así con Diego González, que además el Huesca, que va corto de efectivos, pues oye, es un jugador más y lo tienen que emplear, en fin. Que nosotros, bueno, nos tenemos que marchar porque se nos acaba el tiempo ya. Así que, Juan Pablo, muchas gracias. A ti, Javier. José Carlos, muchas gracias. A ti. Y nosotros, como siempre, seguiremos hablando de la Sociedad Deportiva Huesca en las tertulias aquí en Huesca TV sin reblar.